Lo dijo en la primera hora. Muy bien, entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias, a primera hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. A la vuelta de la esquina, hoy estamos 30. En teoría, si se cumple todo lo planificado, en teoría, dentro de exactamente un mes, el 30 de noviembre, la Asamblea Nacional posesionará a Daniel Noboa Sin como nuevo presidente de la República para completar este periodo. Por eso le han dicho o se le llama a Daniel Noboa presidente para un periodo de transición, porque no empieza un gobierno para 4 años, sino un gobierno hasta el 24 de mayo del 2025, completando el periodo para que el que originalmente fue elegido Guillermo Lasso, que finalmente se irá del poder cumpliendo 30 meses de su administración. Y claro, este proceso ha ido de la mano tras la decisión del presidente Lasso de disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo pasado. El presidente Noboa todavía no ha dado luces sobre cuál será su política tributaria y su política económica. De hecho, todavía no sabemos quién va a liderar el frente económico. La semana anterior hizo mucho ruido en algunos sectores, me incluyo, la presencia del ex vicepresidente Alberto Dajig. Queremos saber cuál va a ser el papel de Dajig, más allá de que Dajig ha dicho que no será parte del gobierno, pero no ha habido pronunciamientos de Noboa en este sentido. Y también es importante saber qué va a pasar en la parte tributaria, y por eso le hemos invitado a un especialista, a Freddy Ceballos, que está con nosotros. Él es especialista en materia tributaria. Freddy, bienvenido, qué gusto, buen día. Gracias, Fabricio, buenos días igualmente. Bueno, Fabricio, como usted sabe, los dos temas más importantes requeridos tanto por los ecuatorianos como el gobierno nacional mismo para mejorar su economía son el tema de seguridad física, y el segundo, el incremento de empleo. Tomar en cuenta estas dos prioridades son para el nuevo gobierno del presidente Noboa una necesidad inminente, y como usted bien lo decía, tiene apenas 3 o 4 semanas luego de posicionado para cumplir ya con el requerimiento de pago de salario del sector público, del salario mismo y del 13º sueldo. Claro, ya será un primer reto para iniciar. Se supondría grande, que Lasso no va a tener tiempo de hacerlo. No, no. Si Lasso se va el 30 de noviembre, no va a tener tiempo, más allá de que había la intención de que él deje resuelto el tema del salario básico. ¿Cómo no? Que es uno de los compromisos que vamos a ver hasta dónde llega a dejar definido cuál es el salario mínimo vital. Sin embargo, Fabricio, nosotros consideramos dentro del tema tributario que una de las acciones que debe tomar el nuevo gobierno de Noboa es poder incentivar al sector privado para que cree estos empleos adicionales que ayudarán a generar mejor y mayor movimiento en la economía. Fabricio, existen dos polos, dos lugares en los cuales se puede generar empleo adicional. El uno es el sector público, que definitivamente, como usted sabe, ya no aguanta más un empleado o un costo adicional para que sea cubierto por la caja fiscal. Entonces, al ser no esa una de las opciones, sin lugar a duda debe orientarse hacia el tema privado. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el tema privado, Fabricio? Existe aproximadamente 1.800.000 ecuatorianos que se encuentran encasillados en el empleo no pleno. ¿Cuál es el empleo no pleno? Es el empleo que los ecuatorianos no llegan a cumplir 40 horas semanales, no cubren el salario mínimo vital. Adicionalmente a eso, no están cubiertos por todos los beneficios sociales. No y tiene la seguro otra, social, que es uno de los temas importantes que de paso beneficia al gobierno, es que no encuentran afiliación al seguro social. Correcto. Frente a eso, ¿qué debería hacer desde su óptica el presidente Noboa para empezar? A ver, nosotros planteamos algo muy puntual, y es lo siguiente: no quiero ser muy numérico, quiero ser muy práctico. El gobierno nacional, el nuevo gobierno dirigido por el presidente Noboa, debe agitar a la empresa privada mediante beneficios tributarios. ¿Cuál es el beneficio tributario inicial? Es disminuir el impuesto a la renta de las sociedades. El impuesto a la renta de las sociedades del año que terminará el 31 de diciembre del 2024, es decir, el año que va a gobernar en pleno el presidente Noboa, termina o se verá pagar en marzo, en abril del año 2025. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Disminuir, pero no disminuir por disminuir el gobierno, como de alguna forma lo plantea escuetamente en su plan de gobierno. Hemos desarrollado un documento con todo el nivel de detalle en el cual se propone disminuir
esos puntos porcentuales, esos puntos porcentuales del 25 al 24, al 23, al 22 e incluso al 20%. Cada punto porcentual significa 213 millones de dólares que dejaría de percibir en el año 2025 el gobierno. Si es que aplica a 5 puntos, sería 1.000 millones de dólares que el gobierno dejaría de recibir por concepto de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que le debe pedir a la empresa privada? Si existen 1.800.000 ecuatorianos que se encuentran en ese empleo no adecuado, que entre otras cosas no aporta al seguro social, ¿qué es lo que puede proponer o lo que debe proponer al sector privado? Es incrementar en el 10% de ese empleo no pleno, es decir, en 180.000 plazas nuevas de trabajo que pasan del empleo no formal, no adecuado, no pleno, al empleo al 100%. Recordemos que el presidente Lasso en su momento, no supo también cómo, propuso el incrementar empleos en 1 millón de plazas adicionales. A principio dijo en 4 años, pues dijo que lo podía hacer en 2 y al final lo podía hacer en el 1, que al final no llegó a darse. Pero perdón la matemática, 180.000 nuevos empleos por el salario mínimo vital multiplicado por 12 meses le da los 1.000 millones adicionales que hablamos que dejaría de recaudar en marzo o abril del año 2020. O sea, con esa idea que usted tiene, eso que en teoría sería menor recaudación para el fisco, sí se puede reemplazar esos 1.000 millones. Esa es la idea, Fabricio, pero la idea desde la perspectiva del gobierno es decir a la empresa privada, desde enero del 2024, recuerde que el impuesto a la renta del 2024 nuevamente se paga en 2025, pero marzo, abril 2025. El gobierno le dice, empresa privada, apóyenme incrementando estos 180.000 plazas de trabajo desde enero del año 2024. Y nuevamente, no es simplemente disminuir por disminuir la tasa, es orientar este incremento neto del empleo hacia tres pilares fundamentales, Fabricio. ¿Cuál es el primero? El primero es el empleo nuevo, el empleo joven. Decirle a la empresa privada que apueste a enrolar en las filas de este empleo a profesionales que están por concluir su universidad o que ya lo han concluido. Yo no sé si usted recuerda cuando inició su trabajo. Yo sí, cuando tenía 17 años inicié a trabajar. Yo también. En una ciudad. Hemos estado muy similares. Pero yo empecé a los 18. Bueno, yo a los 17, pero ni siquiera podría aseverar hoy por hoy que tuve mi primer empleo, la oportunidad de trabajar con alguien. Tuve la oportunidad de aprender en la empresa privada, en una compañía muy similar a la que tengo el día de hoy, en la cual me ha permitido este desarrollo y este primer empleo, el ahora tener cerca de 130 empleos. Pero eso que usted señala, eso que le pasó a usted, en estas condiciones, en las condiciones actuales, termina siendo una excepción y no la regla, porque mucha gente tiene enormes dificultades para conseguir trabajo. Es que justo a eso me refiero, Fabricio. Desde el gobierno nacional debería incentivar a la empresa privada a que haga esa inversión a cambio de una deducción de impuesto a la renta que, como le comento, casi es bis con bis, casi es 1.000 millones contra 1.000 millones de la proporción que cada una de la empresa privada tome la decisión de invertir. Porque fíjese, Fabricio, ¿qué significa contratar a un profesional y darle la oportunidad de tener su primer empleo? Es capacitarlo, es enrolarlo, es apreciar cada una de sus virtudes y exponerlas y exponenciarlas para que luego de ese primer empleo ya pueda dar lo que usted ve en muchos requerimientos de empresa. Necesitan nuevos profesionales de 25, 26 años con N años de experiencia que en la práctica no es posible. Eso es enriquecer el aparato económico del país mediante el incentivo desde el gobierno hacia la empresa privada. Ahora, apostémosle al nuevo empleo. Es inevitable, cuando yo le escucho a Freddy Ceballos hacer esta reflexión y plantear esta propuesta, es inevitable pensar en el Guillermo Lasso, que siendo candidato había ofrecido algo parecido. Hablaba de estimular el primer empleo, el empleo joven, la reducción de impuestos al sector empresarial, el fomento justamente de los emprendimientos. Al final eso no pasó, Freddy. Fabricio, pero no pasó no quiero calificar lo que ya se va o ya se fue. Quiero pensar a futuro como obligación propia. Si no es porque el proyecto no esté bien planteado. Falta decisión y definición política y económica. Pero es tan sencillo como usted lo plantea.
Es tan sencillo. Desde el punto de vista de la parte nuevamente numérica y económica es, el gobierno deja de percibir 1.000 millones y la empresa privada inyecta esos 1.000 millones en la parte de empleo. Eso requiere una gran alianza con el sector empresarial. Y aquí la pregunta, ¿el sector empresarial está dispuesto a esa gran alianza? ¿O solamente parte del sector empresarial querrá beneficiarse de la reducción del impuesto a la renta, pero no poner también su parte, Freddy? Pero Fabricio, nuevamente ese no consentido no debería ser uno de los elementos para partir este acuerdo. Desde el sector privado muchas veces requerimos que la economía, que todo el concepto de la operación de un país no sea administrado necesariamente por un gobierno. Entonces hoy es el momento de dar ese paso adicional para poder trabajar de la mano del gobierno. No puedo jamás olvidar lo que ha pasado o lo que sucedió en gobiernos anteriores, pero lo importante es tomar esa decisión de poder trabajar y uno de los elementos, invertir y trabajar en este empleo nuevo. Otro, perdóneme Fabricio, otro de los elementos otro de los empleos que deben ser incentivados, que ya existe una ley que fue emitida en este gobierno, la Ley de Economía Violeta, en la cual ya se habla de una paridad hombre-mujer para poder dar las mismas opciones. Recuerdo inclusive que el último premio Nobel de Economía de Claudia Goldin, perdón, habló y trató mucho sobre esta diferenciación, pero principalmente el beneficio a las economías de que exista esta paridad. Este sería uno de los segundos incentivos. Y un tercer incentivo, nos acordábamos ahora cuando usted cumplió 18 años, yo 17, hace algunos años atrás, también otro de los incentivos debería ser apoyar al incremento o mantenimiento del empleo senior. Revisaba hace no mucho algunas estadísticas que en el Ecuador a los 40 años un profesional, hombre o mujer, en pleno uso de sus capacidades, se le hace muy complicado conseguir empleo. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya no es tan atractiva una persona, un profesional con un bagaje de experiencia muy importante, con una formación, pero ¿por qué para algunas empresas no es tan atractivo? Probablemente porque su costo laboral, su costo de una perspectiva cercana de jubilación, supere lo que usted está diciendo. Ese bagaje, ese nivel de experiencia que puede y debe aportar a la compañía. Una persona en los 40 años está en pleno desarrollo de todas sus capacidades como para poder ser un elemento alto de aportación. Entonces el gobierno, a más de apoyar el trabajo nuevo, el trabajo joven, el trabajo en paridad de género, debería apoyar también a este trabajo, señor, para que las compañías se motiven a mantener esta experiencia y sigan ayudando a empujar el crecimiento individual de cada una de las compañías. Estas son una de las tres aristas o de los tres conceptos que debería tomar en cuenta el gobierno para poder incentivar a la empresa privada, para que la empresa privada siga contratando e incrementando. Fabricio, yo sé que no es fácil, pero fíjese que lo estoy planteando es el 10% de 1.800.000 ecuatorianos que ya se encuentran prestando directa o indirectamente los servicios a varias de las compañías de aquí, pero en condiciones desfavorables. Pero la idea sería que esos 180.000 ecuatorianos pasen del empleo no adecuado al empleo adecuado, sí, con señor. todos los beneficios de ley. Ese es el requerimiento legal, ético y necesario inclusive para que la economía del país pueda seguir moviéndose. Y fíjese que no solamente hablamos de economía, al final de que todo termina en el presupuesto y en la economía. El hecho de que tengamos 180.000 ecuatorianos adicionales enrolados formalmente ayuda a Fabricio inclusive a la disminución de este nivel de inseguridad tan alto que tenemos, porque un ecuatoriano con trabajo, un hombre con trabajo para poder mantener a su familia, tiene una perspectiva diferente de algo no justificado que es delinquir. Ahora, de acuerdo a su planteamiento, la idea sería que esto rija para el ejercicio fiscal 2024. Sí, señor. Y que se sienta en la recaudación del impuesto a la renta que será en el primer trimestre del año 2025. Pero para eso habría que reformar la legislación tributaria, o sea, para reducir el impuesto a la renta. Y se supone que el impuesto a la renta tiene una vigencia anual. Eso debería ser aprobado antes de que empiece el año fiscal 2024, Freddy. Sin lugar a duda, Y yo creo que no va a haber tiempo. Y usted hacía varios análisis políticos hace un momento de estas nuevas alianzas en la Asamblea. Pero más allá de eso, porque es válida su inquietud. ¿Cuál es la idea de esto? El impuesto a la renta es un impuesto
que entra y se liquida en forma anual. Por ende, el cambio debería hacerse este año con voluntad política para que a partir del año 2024 sea. Porque recordemos algo, yo he analizado con mucho detalle el plan de gobierno del presidente actual, del presidente Noboa. Sí, habla, entre otras cosas, de atraer la inversión extranjera, de mantener tasas bajas de interés, principalmente para pymes. Y uno de los pilares importantes en los cuales yo más me he fijado, o nosotros como equipo de asesores, como UHY nos hemos fijado, es en poder analizar qué más le falta a esa propuesta. Y nosotros consideramos que lo que le falta a esta propuesta, que es viable hacerla de forma inmediata, que el presidente estoy seguro que está trabajando en muchas de estas, es implementarlo a partir del año 2024. Si no, ¿para cuándo? Si no, para el año 2025, A mí, lo que cuando me, ya a no mí- a esté. mí lo que me preocupa son los tiempos, porque yo decía en un cálculo, la asamblea se instala el 20, Ujú. en teoría, Noboa se posesionaría el 30 y de ahí entramos de diciembre. Y la única manera de implementar esto a partir del 1 de enero del 2024 es aprobar una reforma tributaria que obviamente se tramita en el mes de diciembre. Otra vez, eso depende de la decisión política, sí, pero tiene que ser inmediato, porque si no envía un proyecto de urgencia en materia económica ni bien posesionado, el mismo día de la posesión entregar a la Asamblea, no va a haber tiempo para implementar esto si es que finalmente le interesa esto al presidente. Debe interesarle, Fabricio, y una de las formas de articular esto también es mediante disposiciones particulares del Servicio de Rentas Internas. No quisiera hablar de una consulta popular, inclusive por el tema de su costo, que lo que estamos en este momento es en procura de poder generar mejores ingresos desde varias perspectivas. Y solamente ponerlo a una consulta popular, además de que tomaría tiempo adicional, esto requiere de forma inmediata. Fabricio, también hay que tomar en cuenta algo en perspectiva lo que viene con este nuevo presidente y usted decía que es un gobierno de transición. No podemos haber cavado un hueco durante cerca de 20 años para pretender que un presidente de transición, por más capacitado y con buenas intenciones que tenga, pueda tapar este hueco en apenas 14, 15 meses. En el plan de gobierno de Daniel Noboa hay referencias sobre la política tributaria, Freddy. ¿Usted lo ha revisado? Debo decirle que lo he revisado varias veces y veo muchas generalidades. Ya. O Es sea, no hay necesario. profundidad. No hay profundidad, es necesario acentuar el concepto, pero más allá, considerando el plan de gobierno, que haya o no haya profundidad, en la práctica el gobierno debe implementar esa profundidad de forma inmediata. Y ya lo ha dicho, no en el plan de gobierno, sino en varias entrevistas, y antes como candidato y ahora como presidente, que va a poner reformas tributarias e incentivos tributarios de forma inmediata. Vamos a ver que de esto depende mucho, del éxito del presidente depende mucho el éxito de del Ecuador en el mediano y en el largo plazo. Usted ha planteado una propuesta en materia tributaria que implicaría la reducción de varios puntos porcentuales del impuesto a la renta para estimular al sector privado y que el sector privado haga su parte contratando el 10% de ese 1.800.000 ecuatorianos que no tienen empleo adecuado, que tienen este empleo no adecuado. Pero al mismo tiempo le pregunto a usted, ¿no será que el sector privado también dice, ok, vamos haciéndolo ya, pero necesitamos también unas condiciones laborales distintas? Y ese es otro tema que quedó pendiente, una reforma laboral. ¿Será que también es el momento de debatir la legislación laboral, Freddy? Atado al tema tributario que usted acaba de decir, digo, para estimular el empleo. Sin lugar a duda, Fabricio, este es otro de los temas que han quedado pendientes en carpeta. Recuerde que la parte económica con la parte política siempre van de la mano. Entonces, tomar una decisión laboral que no se la tomó el gobierno anterior ni en el anterior, de trabajar sobre horas, de poner mayor flexibilidad, sin dejar de tener aportación al seguro y cumplir todos los beneficios sociales, es una materia que se ha quedado pendiente. Y vamos a ver desde el punto de vista, ahí yo nuevamente me pongo a reflexionar, Fabricio. Vamos a ver desde el punto de vista político si este gobierno, considerando su intención de mantener y prevalecer en el gobierno, toma también de frente una reforma laboral que tanta necesidad hace y va de la mano del incremento del empleo, del incremento de la inversión local, del incremento de la inversión extranjera y de todo lo requerido para hacer un país mucho más viable laboralmente, sin perjudicar al trabajador, sin perjudicar a la empresa privada, pero generando un mayor beneficio para toda la economía del país. Freddy Ceballos, gracias por los aportes, muy amable. No, muchas gracias a usted, Fabricio. Siempre es bueno tener una conversación interesante, inteligente Gracias. tan temprano. Muy amable. Muy muchas gentil. gracias. Gracias al especialista en materia tributaria Freddy Ceballos con una propuesta a ser tomada en cuenta por el futuro gobierno en materia del impuesto a la renta. Lo ha dicho Freddy Ceballos.
una reducción de varios puntos porcentuales del impuesto a la renta que pagan las sociedades, que pagan las empresas, que bien podría aplicarse durante el ejercicio fiscal 2024, que se sentiría en la recaudación del 2025, pero a cambio una suerte de estímulo para la contratación de trabajadores, ¿no? De aquellos que no tienen empleo adecuado, el empleo no adecuado, que es una de las situaciones más complejas que vive el país a nivel económico. Gracias a nuestro invitado, 8:28. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.